Avanzando. Y en la medida de que se restablezca el hospital, vamos a empezar a reprogramar la fecha, no se preocupen, ¿sí? Digamos, este módulo casi no tiene mucha participación hospitalaria, pero lo vamos a hacer. Bien, entonces, tenemos que hablar de cicatrización de las heridas, ¿sí? Por lo menos vamos a hacer la primera parte introductoria, donde vamos a ver todo lo que es la cicatrización, ¿sí? Obviamente es un proceso biológico, complejo, que tiene muchas fases, porque lo que busca la cicatrización es restituir el tejido que ha sido dañado de la forma más adecuada y que además esto genere una reparación de una manera integral en la piel, o sea que sirva, porque de nada sirve tapar algo, rellenar, solucionar algo, si no va a tener una posibilidad de un funcionamiento, ¿verdad? ¿Qué experiencia tienen ustedes en cicatrización de heridas? A ver, cuéntenme. ¿Qué es lo que le llama la atención de cicatrización de heridas? ¿Qué es lo que no le gusta, no entiende el porqué de la cicatrización? En fisiología, ¿qué han aprendido de cicatrización de heridas? No puedo decir nada. Eso es importante para mí. ¿Qué dice nada? Nada. Nada que hacer. No sé nada de heridas, no me llama nada la atención. No han profundizado. Saben todo lo que está relacionado con la cascada de las fases de inflamación. Saben todo lo relacionado con las fases de cicatrización. O sea, vamos desde lo básico, desde cero. Bueno, me parece bien. O sea, estos temas se tienen que aprender porque son muy importantes. ¿Cómo voy a hacer un taller si no? ¿Ven? Si no haríamos un taller directamente de apósitos, haríamos la maniobra del gato marco, vamos con un apósito de heridas, algo más que alguien quiera opinar de heridas para que más o menos yo me haga la idea, pueda desarrollar la clase, porque infección del sitio quirúrgico es algo que no se ha tomado. Infección del sitio quirúrgico es una cosa que el siguiente tema más complejo, porque trabajamos con mucho medicamento y la bacteriología no hay. ¿Quieren que apague los ventiladores? Ya salió el olor a oso. Está entre pálidos y violetas. ¿Cómo estaba? Estaba congelado. Bien, entonces tenemos que analizar entonces el proceso de cicatrización desde una perspectiva celular y molecular, ¿sí? Lo que es donde se genera el proceso. Vamos a identificar los mecanismos biológicos que va a haber en la cicatrización, o sea que todo esto que yo estaba pensando hacer medio light lo tengo que hacer un poquito más profundo. Vamos a evaluar la influencia de los factores locales en relación, como habíamos visto, al paciente con su relación sistémica, para que pueda haber una reparación o no de un tejido o de una cicatriz. También vamos a ver las estrategias clínicas para evitar las complicaciones y cómo podemos favorecer una cicatrización. Vamos a justificar por qué hay ciertos factores que favorecen una cicatrización de las heridas, ¿sí? Es un tema complejo, es un tema muy álgido. Entonces, ¿qué es cicatrización? Empecemos a preguntar. La cicatrización es un proceso esencial para la restauración de la integridad tisular tras una lesión, ¿sí? Tiene que haber algún agente que haya producido una lesión para que pueda haber una restauración, ¿sí? Las lesiones pueden ser de diferentes tipos, ¿cierto? ¿Qué tipos conocen de lesión? Para que podamos pensar, porque ¿cómo voy a reparar algo si yo no sé cuál es la causa? ¿Sí? Perforantes. En medida perforante.
¿Qué ejemplo se le ocurre? Un apuñalamiento tal vez. De algún objeto puede ser Claro. que perfora las capas. Ya, puñal. Clavo. De bala, muy bien. Clavo. El tema Clavo. del puñal no sería más punzocortante. Sí, pero depende del tipo de puñal. Si es una daga, por ejemplo, es penetrante únicamente. Si es un tramontina como el que se utiliza, es un uso cortante porque al sacar genera lesión. Una bala, ¿qué más? Una quemadura, es muy importante. ¿Qué más? Lacerante no. ¿Cómo se diría? Lacerante. Lacerante. Un corte incisional. Laceración también puede ser un tipo de herida que el cuerpo tiene que reparar. ¿Qué más? Una traumática. ¿Perdón? Mecánicas como cuáles. Mecánicas por la acción. Todo lo que sea un estado, un accidente de autos. También, digamos, a lo que ahora yo me voy para pensar, para que entendamos es cuál es el mecanismo. Por ejemplo, de una mecánica, como dice usted, si se cae y se arrastra, no solamente va a generar una herida, sino va a generar una quemadura, va a generar un proceso de contaminación, va a generar lo que se conoce como tatuaje, que la quemadura después, por más que se revitaliza, se busca el mejor punto de acerigo, siempre va a quedar una marca de la quemadura, ¿verdad? Eso se llama tatuaje. Agentes químicos. Agentes químicos, quemaduras por ácidos, quemaduras por álcalis, dependiendo de la concentración. O sea, cada lesión va a generar un proceso diferente, ¿sí? Entonces, es ahí donde nosotros primero tenemos que pensar en qué es lo que ha originado y cómo lo vamos a solucionar, ¿sí? ¿Verdad? Como en la vida. Miren, ahí se han dado cagada y medio, parece, le han regalado flores, helado, todo. Esa está chocha, ¿no es? Bueno, entonces así tenemos que pensar en el mecanismo para buscar la solución. De eso se trata la cicatrización. Si no entendemos el mecanismo, no vamos a poder. Por eso es un proceso dinámico, multifásico, y que va a involucrar una interacción coordinada. Aquí viene la respuesta de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo y nuestras células tienen que responder, tienen que decir, a ver, esta lesión está causando esto, y tengo que ver la forma de solucionar, ¿sí? Entonces, tiene que activar primero la respuesta inicial de cicatrización, que es la inflamación. Después va a venir el crecimiento a través de la respuesta por las proteínas. ¿Sí? Y de ahí vienen todos los factores que van a generar la reparación de esta herida. Es importante desde el punto de vista clínico una herida porque obviamente tenemos que reparar un daño, ¿verdad? Entonces, si este daño no es de un manejo adecuado, el gran problema de la cicatrización son las secuelas, no solamente estéticas, sino secuelas de tipo funcional. Si yo estoy viendo una herida en un sitio de flexura, tengo que determinar cómo esa herida tiene que ser lo menos gruesa posible para que cuando esa persona se integre a su función tenga la posibilidad de flexionar el codo, ¿verdad? Entonces eso es muy importante y eso va a reducir las complicaciones y sobre todo la calidad de vida del paciente. No estamos hablando solamente de que le quede una herida linda, una linita y le queda algo bonito, ¿verdad? No. Algo que no me he mencionado son las heridas causadas por animales. Nosotros aquí tenemos muchas cornadas, ¿sí? Tenemos muchas lesiones por tratamiento del animal en su medio, ¿no? Tenemos también el mismo arañazo de gato que hay, de gato de 4 patas, no de gato de 2 patas, que también arañan esos gatitos. ¿Sí? Igual las heridas contundentes. Claro. Entonces, todo esto lo que nos va a hacer ahora, hoy en día, imagínense, no estamos entendiendo lo suficiente de heridas y de cicatrización y los avances en la biología nos están hablando de los mejores mecanismos de cicatrización, donde ya existe la ingeniería tisular, que están diciendo que se puede usar nanotecnología, células madres, muchísimas cosas. Y nos van a ir, doctora, yo vengo que usted me utilice células madres para esta líquida que tengo aquí. ¿Y usted qué le va a decir? Es que yo me he llevado esto, ¿verdad?
Entonces, por eso tenemos que entender todo lo básico para interpretar lo que se nos viene. ¿Sí? Las fases de la cicatrización tenemos que empezar a asociarlas con la respuesta que va a tener nuestro organismo. Vamos a hablar de una fase inflamatoria con sus subfases, ¿sí? Que es la primera respuesta. ¿Qué pasa? Empiecen a pensar, imagínense una herida, ¿sí? Cuando se genera una lesión. Tenemos una fase inflamatoria, que es la primera en responder la respuesta de nuestro cuerpo ante esa lesión. ¿Y qué se genera? Se genera obviamente primero, si es que hay algún sangrado, el cuerpo tiene que buscar cerrar esa pérdida sanguínea, se genera el proceso de hemostasia y posteriormente con ese proceso de parar ese sangrado se tiene que generar la fase inflamatoria propiamente dicha. ¿Por qué creen que se tiene que generar estas dos situaciones? Vamos primero a la fase de la hemostasia, donde tenemos que cerrar esa pileta, si es un vaso grande o un vaso pequeño. ¿Qué le pasa cuando se hace un cortecito y tiene un sangrado? Cuando no es necesario, decidió cocinarse, se hace una sopita, ahora está frío y corta, está pelando la papa y la corta y se corta. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué hace? ¿Qué tiene que hacer el cuerpo? Primero, por la zona donde ha ocurrido la herida, hace una vasoconstricción para tratar. No hace vasoconstricción, el dedo está así, te empieza a sangrar, no para. Y vos dices, los invitados llegan media hora y el dedo sigue sangrando. Entonces, en ese caso, llegaría la formación, comienza la cascada de coagulación, llega la agregación plaquetaria, y de ahí ya se ve si es. Que esa es la segunda fase. Pero para que ustedes entiendan, primero el cuerpo, ¿qué tiene que hacer? Reducir una parte de llegada de la sangre donde se está perdiendo, redistribuir ese sangrado, ¿sí? Y ahí tenemos que aplicar mecanismos nosotros. ¿Bien? Y ahí viene después la fase inflamatoria. ¿Por qué creen que tiene que haber una fase inflamatoria ahora? Ya que, digamos, hemos visto o el cuerpo se ha encargado de cerrar esa pileta, hacer hemostasia. Puede haber un microorganismo que puede causar infección. Ahí está mi pregunta. ¿Es inflamación, infección? O yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de respuesta del cuerpo ante eso, buscando cicatrización. El microorganismo no está presente, no está generando esta fase inflamatoria. Entonces, pero el cuerpo tiene que adelantarse, porque de repente es una herida que no va a tener consecuencias infecciosas desde el punto de vista que se plantea. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué hace el cuerpo ante una inflamación? Lo que usted me está diciendo es la respuesta final. Lo que yo necesito es el paso inicial. Está bien. Entonces, ¿qué hace? A través de la inflamación el cuerpo. ¿Qué es lo que busca? Por eso dice el inicio del proceso inflamatorio. ¿Qué hacemos? El proceso. Cuando uno está, o sea, cuando se inflamación se genera un estrés en el cuerpo y ese estrés lo va a generar la creación de lo que va a ser como una coagulación. Entonces, la inflamación sería como el paso para tener un tapón en el cuerpo. Es simple ya. Demasiado. Quiero decir lo que estoy pensando en su concepto, pero demasiado amplio, demasiado chabacano en su concepto. Una respuesta Piensen qué pasa en la inflamación, qué pasa en la inflamación, qué tiene que haber. Piensen en la inflamación desde el punto de vista fisiológico. Si no, no vamos a analizar una herida. ¿Qué pasa cuando se ha inflamado? ¿Cómo llegan los leucocitos en paracaídas? Entonces, ¿qué sucede? Porque su compañera decía que cuando había una herida, había vasoconstricción. Entonces, si yo cierro la vasoconstricción, ¿qué estoy haciendo? Ustedes tienen que llegar al campus central y estamos bloqueando la Domingo Paz, estamos bloqueando
generamos un proceso de llegada, entonces no es la cascada que se activa, sino buscamos que con el proceso inflamatorio no hacia la infección, buscamos activar todas las puertas y mecanismos de llegada de la defensa del cuerpo para empezar a accionar en la herida, ¿sí? En su proceso ya de cicatrización, ¿verdad? ¿Sí? La segunda fase es que, bueno, una vez que se han controlado estas situaciones, el cuerpo busca, a través de una fase proliferativa, la formación de un nuevo tejido. Esto incluye el proceso de granulación, angiogénesis, porque todo nuevo tejido necesita vascularización, pero una vascularización nueva que no la tenía. Y en general eso se llama angiogénesis. Y después de la angiogénesis tenemos que llegar a una fase de crecimiento y de epitelización para que se quede más o menos lo más parecido a la superficie externa que está alrededor. En las heridas complejas, la epitelización es uno de los pasos más complicados que existe en cuestión de tiempo. Y la última fase, obviamente, es la fase de remodelación, donde tiene que existir una maduración del tejido, un fortalecimiento del tejido y una adaptación de eso para que las matrices de colágeno, matrices de proteínas, hagan que ese proceso reparado, ese proceso de cicatrización, sea apto y sea adaptable al funcionamiento del organismo, ¿sí? Porque de nada me sirve cubrir todo eso si después no tengo una fase de remodelación adecuada, ¿sí? Ahí va a determinarse el lugar, también es muy importante. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a desarrollar ahora. ¿Alguna duda? ¿Algo para preguntar? ¿Algo que no estén de acuerdo aquí? Entonces, respecto a la fase de remodelación, me olvidé por qué era la razón que, por ejemplo, cuando son heridas bastante grandes, pones tierra, digamos, todo el brazo queda como si tuviese poros y no te herida. No sé si ya viste alguna vez. Cuando está sucia en herida, como que no se adhiere mucha suciedad a la parte que está cicatrizada. No entiendo. Bueno, voy a mostrar una imagen. La parte que está cicatrizada es menos porosa y la parte que Ajá. no está cicatrizada. Porosa, pero en cuanto a qué, Igual es la superficie. o sea, por ejemplo, no transpira. La zona del Y que no se transpira. adhiere la suciedad como en otra parte del cuerpo. No sé si te voy a hacer una foto. No te estoy entendiendo. Sí. O sea, la sociedad que va a adherir, evidentemente la superficie que tiene un queloide es mucho más lisa que una superficie cutánea porque no Ajá, tiene eso. lo que es las tramas de la piel, ¿no es cierto? Si uno amplía la visión de la piel, tiene todo un tramado. En cambio, una cicatrización es una estructura fibrosa desorganizada donde lo que busca es cerrar, rellenar algo. No tiene ni elasticidad ni nada, pero no es un factor determinante para que sea sucio o no sucio, sino que es un factor quizás de desplazamiento. Sí, así como plantea usted la suciedad, yo también podría plantear la fijación del jabón. Entonces, tendría que haber un jabón especial para tus heridas, un jabón especial para tu piel sana, ¿verdad? Pero hay que ver el tipo de herida porque ahí uno puede indagar en todas las asociaciones. Bien, entonces una fase inflamatoria desde un punto de vista general, como les decía hace un rato, tenemos que buscar la duración, los objetivos principales que va a tener esta fase, los signos clínicos, aquí tienen que empezar a pensar, aquí viene la semiología, señores. Entonces su duración se va a extender durante los 3 a 10 días después de producirse la lesión. Acuérdense, estamos hablando de cicatrización. No confundan estas relaciones con una herida. No estamos hablando de algo agudo, estamos hablando de un proceso de regeneración. Porque la mayoría me está interpretando, por eso me decían que va a formar el tapón, que la cascada de coagulación. No, ya esto ya está solucionado en cierta forma y hay que ver qué va a pasar si después de que se estableció eso falla. Por eso es diferente, ¿sí? Por eso hablamos en días mayores. Entonces estamos hablando de un proceso de 3 a 10 días después de haberse producido la lesión, ¿sí? ¿Alguien ha tenido una herida de este tipo, de 10 días de evolución? Que sea una de esas frutillitas cuando el fútbol, eso. ¿Se puede describir qué ha pasado con esa herida así desde el punto de vista así?
el jugador de fútbol que sos, si se viene ahí, Primero, se ríe, no me pierdas. no fue